Hay frases que no se sabe muy bien cómo se quedan para siempre, se cuelan en nuestra forma de hablar, ¿verdad? Se convierten en atajos para expresar una idea enorme. Y hoy precisamente vamos a desentrañar una de las más famosas de todas. Es que es un grito de desesperación en estado puro. Una frase que tiene esa urgencia del último momento, ¿no? De cuando ya lo has perdido todo y solo te queda una necesidad, una sola cosa que necesitas para sobrevivir. Claro, porque la hemos oído un montón de veces, pero ¿de dónde sale exactamente? Su origen es una mezcla fascinante de historia real, de literatura y, la verdad, de puro genio dramático. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Pues para encontrar la respuesta tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos al siglo XVI, a conocer a uno de los malos malísimos más memorables que se han escrito jamás. Pues sí, el autor es ni más ni menos que el gran William Shakespeare, y la obra, su drama histórico, Ricardo III. Y ojo, que el Ricardo III de Shakespeare no es un rey cualquiera, ¿eh? Es un personaje, súper complejo y bastante aterrador. Él mismo se describe como un jorobado, feo, y parece que esa deformidad física es un reflejo de su maldad por dentro. Era un maestro de la palabra, un manipulador de primera que usaba la Biblia para parecer un santo, mientras por detrás conspiraba para quitar de en medio a su propio hermano y quedarse con el trono. Un pieza, vamos. Toda la obra va subiendo la tensión poco a poco hasta llegar a un enfrentamiento que es inevitable. Un momento donde toda esa ambición de Ricardo se va a poner a prueba de verdad. Y ese momento cumbre llega en la batalla de Bosworth Field. Es el clímax total de la obra. Pero es que además fue un hecho histórico real. Fue la batalla decisiva de 1485 que puso fin a la famosa Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. Y es justo aquí, en mitad del caos de la batalla, cuando a Ricardo lo tiran del caballo y se queda solo, abandonado, y es ahí cuando grita su famosa frase. Fijaos en el giro, ¿eh? El reino, aquello por lo que ha matado y traicionado, de repente no vale absolutamente nada comparado con un simple caballo que podría salvarle la vida. Claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si la batalla fue real, y el rey también, ¿las palabras fueron reales? ¿Lo dijo de verdad? Pues la respuesta es un no, así rotundo. Y aquí es súper importante separar la historia de la ficción. A ver, el rey Ricardo III existió, y sí, murió en esa batalla, pero la frase, ese grito que ha pasado a la historia, es pura invención, una genialidad absoluta de Shakespeare. Así que, para que quede claro, lo que tenemos es a Shakespeare cogiendo un personaje histórico y transformándolo en el arquetipo de tirano consumido por su propia ambición. Y para rematar, le pone en la boca unas palabras inmortales que en realidad nunca dijo. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos, porque la frase dio un salto mortal desde el escenario del teatro hasta nuestro día a día. Vamos a ver cómo se cruza ese puente. Hoy la usamos casi siempre con un poco de drama o de broma para expresar esa sensación de que lo daríamos todo, lo más valioso, por esa única cosa que necesitamos ya. ¿Que no encuentras las llaves de casa? Mi reino por las llaves. ¿Que te quedas sin batería en el móvil? Mi reino por un cargador. Se entiende perfectamente, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en algo más grande. A ver, ¿cómo puede ser que una sola línea de una obra de teatro sobreviva siglos y siglos, mientras que millones de otras frases simplemente desaparecen en el olvido? Pues resulta que esto tiene un nombre técnico, que suena un poco raro, pero el concepto es fascinante y lo explica todo a la perfección. Se le llama topos literario. Un topos, o tópico, para que nos entendamos, es como una fórmula, una idea ya hecha, que los escritores van reutilizando. Son temas constantes que vienen casi siempre de la cultura clásica o de la Biblia y que se repiten una y otra vez con pequeños cambios. Y estas frases funcionan tan bien porque consiguen encerrar una experiencia que es universal. Lo hacen de una forma tan corta y tan potente que al final, pues, superan su origen y se convierten en parte del lenguaje de todo el mundo. Y claro, Mi reino por un caballo no está sola en esto. Juega en una liga muy exclusiva. Piensa en el O tempora o mores de Cicerón, quejándose de la corrupción de su época. O en el Pienso, luego existo de Descartes, ¿quién no lo conoce? O el Venceréis, pero no convenceréis de Unamuno. Todas son frases lapidarios que se han ganado a pulso la inmortalidad. Entonces, ¿cuál es la receta secreta? ¿Qué tienen en común todas estas frases para poder viajar en el tiempo de esta manera? Pues parece que es una combinación de varias cosas. Primero, conectan con algo muy profundo, algo que todos hemos podido sentir, la desesperación, la duda, la indignación. Segundo, son cortas, directas, fáciles de recordar. Tercero, arrastran todo el peso dramático del momento en que nacieron. Y por último, son un atajo genial, nos permiten decir muchísimo con muy pocas palabras. Al final, son como pequeñas cápsulas del tiempo.
fragmentos de literatura, de filosofía o de historia que nos permiten asomarnos a cómo pensaban los que vinieron antes que nosotros. Y nos damos cuenta de que, en el fondo, sus pasiones y sus dilemas no eran tan diferentes de los nuestros. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión en el aire. Si miramos a nuestro alrededor hoy, a nuestra cultura, a nuestra forma de hablar, ¿qué frases de nuestro tiempo tendrán la fuerza para sobrevivir otros 400 años? ¿Cuál será el reino por un caballo del futuro? Ahí queda eso.